Hola, buenas tardes. Vamos a seguir dando motivos por los que nos oponemos a bajar la edad de punibilidad de nuestros adolescentes. Y cuando decimos esto, decimos que lo que no queremos es que se los introduzca en el sistema penal. Hoy voy a centrarme en, en dos cuestiones. Una cuestión es esta manía, esta especie de manía de sancionar más leyes para resolver asuntos antes de cumplir las leyes ya vigentes, ¿no? Digo, en este caso concreto de la ley penal para adolescentes, todos y todas quienes trabajamos en esta temática estamos de acuerdo en que hay que sancionar un nuevo régimen penal para adolescentes. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que es de la dictadura, del año 80, firmada por Videla, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es como si en Alemania, supongamos, se aplicara un régimen penal a niños y adolescentes con la firma de Hitler, ¿no? Digamos, Videla es una persona que ha sido condenada por delitos de lesa humanidad, por genocida, y esa persona no debería, digamos, no se debería aplicar una norma y sobre todo, perdón, voy a silenciar, y sobre todo a adolescentes firmados por una persona que ha sido considerada por la justicia un genocida. Entonces, en eso no hay discusión. El problema es qué tipo de ley y por qué, con la excusa de sancionar un nuevo régimen penal, se avanza en la baja edad de punibilidad. Y entonces aquí decimos, antes de pensar en eso, cumplan las leyes ya vigentes. Entre otras, y con jerarquía constitucional, una convención, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene algunos principios básicos. Un principio básico es digamos, el principio rector de la convención, que es, uno podría resumirlo así. Los niños, y cada vez que diga niño, vamos a entender niños, niñas, adolescentes menores de 18 años de edad, inclusive el que tiene 17 años, 11 meses y 29 días, e inclusive el que comete un delito, sigue siendo un niño. Será un niño que cometió un delito, pero sigue siendo un niño. Tienen los mismos derechos que los adultos, más un plus por su condición de niños. A mí me gusta decir que esto ya lo dijo Evita, ¿no? Cuando, con esa frase, ese apotegma de los únicos privilegiados son los niños. Es decir, un plus de derechos perfectamente lo podemos entender como un privilegio. Y ese privilegio está dado pura y exclusivamente por la edad, porque son menores de 18 años. Esto es lo que dice la Convención. Otro principio de la Convención es la obligación que tenemos todos y todas las adultas a hacer efectivo ese plus de derechos, porque si no queda en la letra, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo efectivo en cada medida, en cada acción, en cada decisión, en cada política pública, en cada ley que se sancione, ese plus de derechos a favor de toda persona menor de 18 años de edad. Y hay como tres niveles. La familia, en primer lugar, la sociedad, digamos, el conjunto de instituciones que conforman la sociedad, la escuela, el hospital, la salita, ¿no? las organizaciones comunitarias. Uno tendría que pensar, ¿cómo se hace efectivo este plus de derechos? Bueno, en cada situación es como cuando, ¿no?, vemos esas películas que primero las mujeres y los niños. Bueno, uno podría decirlo en este caso es primero los niños, ¿no? En toda situación y en todo momento en que haya que tomar una decisión, debería estar como principio básico que garantizar ese privilegio y ese plus de derechos. Y en tercer lugar, el Estado, ¿no? Digamos, el Estado cumpliendo sus obligaciones. Entonces, la primera cuestión es, uno podría preguntarse, el Estado argentino hoy, y no me estoy centrando en hoy por criticar a este gobierno solamente, que lo critico, porque creo que justamente no tiene su mirada de ninguna manera como sujeto de atención principal a los niños, niñas y adolescentes. Pero uno podría mirar para atrás también, ¿no? Y podría pensar, en esta acción, en esta decisión judicial, en esta sentencia, en esta política pública, ¿se tuvo en cuenta esta situación de privilegio de niños, niñas y adolescentes? Seguramente encontraremos algunas que sí. Uno puede pensar, bueno, no sé, el programa Conectar Igualdad fue un proyecto, el programa Cunita son políticas públicas, o la asignación universal por hijo son políticas públicas que pusieron en cabeza de esos niños y niñas
el cumplimiento el Estado se puso a cumplir esas obligaciones. Está muy bien. En otras políticas probablemente no. Uno puede pensar políticas educativas o incluso se puede cuestionar, por ejemplo, durante la pandemia, la manera en que se cumplieron las actividades educativas. Se podría haber hecho mejor, se podría haber garantizado mejor el derecho a la educación de los sectores de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados. Seguramente que sí, se podría haber hecho mucho mejor. Entonces, digo, hay que pensarlo en cada momento, en cada decisión en particular. Y luego de la convención, la ley 26061. La ley 26061 es una ley del año 2005. Es la ley que derogó el patronato, por eso ya no hablamos de menores y hablamos de niños, niñas y adolescentes, que es la terminología que debemos usar porque está en la convención y porque está en la ley 26061. Es una ley del año 2005, deroga el patronato y establece cosas muy importantes. Establece, en primer lugar, que ya no hablamos de internación o privación de libertad como medida de protección a un menor en riesgo o abandonado, sino que toda medida, toda decisión que tenga que ver con proteger o con restituir un derecho que ha sido vulnerado, de ninguna manera debe consistir en la privación de la libertad. Esto es muy importante porque ustedes sabrán que durante muchos años en nuestro país, en la concepción de que a un niño abandonado o en situación de riesgo moral o material, la respuesta que se daba desde el Estado era disponerlo, ¿no? Incluso con esta terminología de disposición tutelar. Y disponer de un niño es prácticamente como agarrar un objeto, ¿no? El juez o el juez de menores, sacarlo de un lugar donde estaba en peligro, la familia que no lo cuidaba bien, o la calle, o lo que fuera, sacarlo de ahí como si fuera un objeto, sin tener en cuenta sus deseos, sus aspiraciones, sus derechos, y ponerlo en otro lugar. Y ese otro lugar generalmente eran las instituciones de encierro, se llamaran como se llamaran. Hogar, el Patito Feliz, o instituto, o hogar escuela, o lo que fuera. Y eso era una privación de libertad. Y esa situación duraba, si no se resolvía el motivo por el cual estaba ahí ese niño, ese adolescente, esa niña, hasta la mayoría de edad, que era hasta los 21 años. Entonces, podían ser una década, 2 décadas. Hay bebés que han estado prácticamente toda su niñez, su pubertad, su adolescencia, su infancia y su adolescencia encerrados. Y después se los tiraba a la calle. Y yo quiero decir, para terminar este video de hoy, que justamente una de las políticas públicas que este gobierno dinamitó es un programa que funcionaba en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en la que justamente se acompañaba a los adolescentes que por alguna situación, porque no tenían familia que los cuidara, estaban en algún tipo de institución, y ahora a los 18 años, porque la mayoría de edad actualmente es a los 18 años, se tienen que ir de ahí y no tienen ningún acompañamiento. Y este programa era un programa justamente que los acompañaba, que les daba algún incluso acompañamiento económico, y es una de las políticas públicas que acaba de ser dinamitada. Entonces, la conclusión sería, antes de pensar en introducir más niños y adolescentes al sistema penal, habría que revisar si estamos aplicando como corresponde justamente en lo que tiene que ver con la prevención del delito y con el acompañamiento a infancias vulnerables, las leyes que ya están vigentes. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26061 en particular. Gracias.